Bien, estamos al aire entonces. Perfecto. Le damos la bienvenida a todos aquellos que están de aquel lugar. Quienes habla, el pastor Cristian Heraldo, pastor de la comunidad de la Prisco, aquí en General Rodríguez, Buenos Aires, Argentina. Le damos un saludito a todos los que van a ver este video. Y bueno, esperemos que les sea de gran bendición. Vamos a trabajar, ¿sí? Vamos a trabajar. Como explicábamos recién, esto no va a ser escuela. La escuela estoy pensando cómo vamos a hacerla. Por ahí, Carlos me tiró una idea. Pero por ahí, todavía estoy orando en ese, más que seguro que pueda llegar a ser así. El hecho de poder grabarla yo aparte y dárselas y ir dándolas a través de grabaciones. Hacer un canal aparte para el hecho de lo que es escuela, no meterla en el canal que tenemos, sino un canal aparte, en el cual sea directamente escuela. Pero es obvio que sí, estuve dando y más o menos entendiendo que todos los que estén interesados pueden entrar y ver las clases 10 veces si las quieren, pero las pruebas, vamos a tomar evaluaciones y las evaluaciones las vamos a tomar acá, en vivo, en directo. O sea, no saliendo a cámara, pero las evaluaciones las tomamos. ¿Por qué? Porque es necesario que tenemos que hacer una evaluación. De hecho, si todo tiene una evaluación, Dios cada vez que nos lleva a través de pruebas, o sea, tenemos pruebas, pero después Él nos evalúa. Y vemos, y él mismo nos está evaluando. O sea, si cada prueba nos evalúa realmente si nosotros aprendimos o no la lección y podemos pasar a otro nivel. Y como Dios evalúa específicamente, nosotros no podemos ser menos, debemos también evaluar todo lo que hacemos. Por algo Él nos levanta como habla en Efesios, ¿no? Ministerios. ¿Sí? O sea, algunos estableció pastores, a otros maestros, a otros navi. O sea, algunos estableció en hebreo dice, algunos estableció roe, a otros more, a otros navi, a otros shaleach y a otros quien prediquen la palabra. Evangelistas, ¿sí? Siempre que prediquen la palabra, aquellos que llevan buenas nuevas. O sea, cada cual es en su función. Así que de eso vamos a tratarlo seguramente esta semana y por ahí ya arranquemos. Pero hoy vamos a ver Bereshit. Por ahí atrasados. Bereshit, que es el principio. Por ahí atrasado, una semana atrasada. Por ahí es que estemos atrasados o no. La verdad que no lo sé. Para mí no estamos atrasados porque algunos empezaron la semana pasada. Otros no. Nosotros empezamos una semana después porque nos tomamos nuestro tiempo. Pero la idea es prácticamente decir más o menos ahí en relación con el grupo, o sea, con todo el grupo que somos a nivel mundial, porque somos a nivel mundial, ¿sí? O sea, los hijos del Eterno a nivel mundial, para poder llevar adelante una chispa, como se dice, ¿no? Pero realmente es una porción por ahí de la palabra, dentro de toda la revelación que hay en Génesis. En Génesis hay muchísimo. Y para explorar, y no se puede explorar todo, por eso mismo que cada año volvemos, siempre se repite y se repite cada año porque hay que ir creciendo. Entonces tiene que ver con todo lo que, la abundancia que Dios tiene y la revelación que Dios tiene, que no vamos a alcanzar nunca, excepto que obviamente que vayamos estudiando, y así mismo lo vamos a hacer. Obviamente no vamos a ser dioses, realmente no vamos a hacer, pero sí vamos a alcanzar una sabiduría plena, y eso es lo bueno. ¿Qué significa para allá? Porque muchos cuando se meten en las redes, dicen Parashat Bereshit o Parashat Génesis. ¿Qué significa Parashat? Muchos dicen Parashat. ¿Qué significa Parashat? Parashat significa enseñanza, está escrito en hebreo, ¿sí? O sea, nosotros vamos a decir enseñanza. Yo también voy a decir para allá, pero cuando hable para allá o hablamos de enseñanza, la realidad es que es una enseñanza. En la lengua española, para allá significa enseñanza. Y como nos ven muchos que obviamente que no entienden de eso, y tampoco, nuestro criterio tampoco es cambiar la lengua. O sea, lo leemos en el hebreo porque es necesario leerlo en el hebreo, pero es necesario también traducirlo. Entonces decimos enseñanza. Y de paso vamos aprendiendo que para allá significa enseñanza. Dentro de lo que es las enseñanzas que se dan durante todo el año, ¿sí? O sea, hay varias enseñanzas, las cuales se dan durante todo el año, ¿sí? Bereshit, que significa Génesis,
O sea, significa Bereshit, que está traducido, se traduce como, no se traduce como Génesis. La Biblia normal, la Biblia dice que es Génesis, pero Bereshit significa el comienzo, o en el comienzo, o en el principio de todas las cosas. Eso es lo que significa Bereshit, ¿sí? Realmente. Ahora, ¿hay mucho más explicación de Bereshit? Sí, totalmente. Tendríamos que ir realmente, meternos con las letras de Bereshit y fijarnos todo lo que hay detrás de esa palabra. Porque en el hebreo cada letra tiene un mundo de interpretación. Pero no, tampoco es el caso de hoy. Tampoco es el caso de hoy. Simplemente poder entender ciertas palabras para poder enfocarnos y estar metidos dentro de todo esto que se está revelando al mundo. Entonces, Bereshit es Génesis, ¿sí? Génesis, Bereshit, en hebreo no significa Génesis. Bereshit significa el comienzo, el principio, o en el principio. Eso es Bereshit, ¿sí? Y esta es la enseñanza 1, porque en Bereshit hay varias enseñanzas. En el libro de Génesis hay varias enseñanzas que las vamos a ir viendo. Pero esta es la enseñanza primera. Ahora, no quiere decir que esta enseñanza que vamos a ver ahora sea la única. No, porque en Bereshit hay muchísimas. La primera enseñanza que vemos en Bereshit, en Génesis, tiene que ver con el capítulo 1, ¿sí? Hasta el capítulo 6, versículo 8. Porque después de ahí arranca Noé, comienza Noé. La segunda enseñanza es Noaj. La segunda enseñanza de Bereshit es Noaj. La primera enseñanza es del capítulo 1 al capítulo 6, versículo 8. Todo lo que tiene que ver con la creación, Adán y Eva, los hijos, la caída, la genealogía específicamente, hasta que llega Noé. Noé es otra enseñanza, ¿sí? Entonces, hasta ahí vamos. Ahora, no sé si vamos a ir hasta ahí, no creo que vayamos hasta ahí. ¿Por qué? Porque vuelvo a repetir, cada parte tiene una revelación diferente. Hay muchas revelaciones en una sola palabra. Entonces podemos abordar ciertos temas, y hay muchísimos temas para abordar dentro de lo que es Génesis. Pero, y solamente en la Parashat Bereshit, hay muchísimos temas para abordar. Pero, ¿qué es lo que vamos a abordar hoy? Lo que vamos a abordar vamos a ver la revelación dentro de Génesis, que tiene que ver con principios de familia. ¿Por qué principios de familia? Porque así, mientras que oraba, así lo reveló el Señor. Entonces vamos a ver principios familiares. No todos los principios familiares, no. Algunos nomás, vuelvo a repetir. Porque cada principio tiene un sinfín de conocimiento. Podríamos estar horas con un solo principio. Y así todo, específicamente, no verlos a todos. Nos costaría un montón. Entonces hay mucho para explorar en todo esto. Hay mucho que ver en todo esto. Por eso mismo que cada año volvemos a entramos de vuelta a la directiva de Génesis, ¿sí? Así hasta, y toda la enseñanza tiene que ver con la Torá. ¿Qué es la Torá? La Torá son los 5 libros, traducidos como Pentateuco. Torá significan los 5 libros, o sea, no significan, tiene que ver, son los 5 libros de instrucción que tenemos en la Biblia común. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, ¿sí? Números y Deuteronomio. 5 libros. Eso es Torá. A eso se le denomina Torá. Ahora, Torá significa Pentateuco, no. Torá significa instrucción. Significa instrucción del cielo, directamente del Creador, dada a los hombres, ¿sí? Para que, así como fueron hechos a imagen y semejanza, también adquieran el conocimiento del Eterno, o al menos, o sea, un conocimiento necesario como para poder entender de dónde venimos, a dónde vamos, cuál es nuestra identidad, cuál es nuestro propósito, ¿sí? Y todo lo que tiene que ver con los temas relacionados en este mundo, ¿sí? O sea, a lo largo de nuestra vida. Entonces, eso es lo que Torá se refiere. Y obviamente, cosas mucho más secretas también. Pero, obviamente, prácticamente, dentro de estos 5 libros, tenemos 56 enseñanzas, 56, 54, 56 enseñanzas. Que tienen que ver, y en esas 54 o 56 enseñanzas nos van a llevar durante toda la Torá, los 5 libros, desde aquí hasta
¿sí? Hasta terminar, hasta llegar a Sukkot, Sukkot de este año, porque Sukkot ya terminó, estamos en el año nuevo. Año nuevo, estamos hablando de calendario hebreo, ¿sí? No calendario terrenal. ¿Por qué no hablamos de calendario terrenal? Y hablamos de calendario hebreo. Porque el eterno no tiene nada que ver con el calendario terrenal. Vamos a ver, sí, cerraron por la puerta. Vamos a notar que el Señor habla de meses, fechas. Y esas fechas no tienen nada que ver con el calendario terrenal. No tiene que ver con enero, febrero, marzo, como mes 1, mes 2, mes 3. No. Tiene que ver, los meses, los días, los años, tienen que ver conforme al calendario que Dios nos entregó a través de su enseñanza, su palabra. Esos meses tienen que ver con los meses de Dios, no los tiempos de Dios, no los tiempos del hombre. ¿Sí? ¿Cuándo fueron cambiados los meses? Eso también lo vamos a ver, pero vamos a tener una noción. Los meses fueron cambiados más o menos aproximadamente en el año 150, por ahí, si mal no recuerdo. Tendría que estudiar un poquito más, la verdad que no recuerdo, pero fueron cambiados y fueron puestos conforme al sistema planetario, al sistema interplanetario que tenemos. ¿Sí? O sea, tiene que ver con eso. Y es más, no solamente con eso, tiene que ver también con dioses y con deidades paganas. Por eso mismo que los meses de Dios no tienen nombres. Podemos ver los nombres en el calendario de Dios conforme a los nombres hebreos. Sí, podemos ver que el calendario de Dios tiene nombres hebreos. Claro que sí, pero ni los nombres hebreos del calendario de Dios fue lo que Dios puso. Específicamente los pusieron los rabinos, los hebreos. Y creo que eso Dios se lo dejó a criterio a ellos. ¿Por qué? Porque Dios no hizo todo. Dios no hizo todo. Dios recreó un mundo. O sea, Dios hizo todo. En el momento no hizo todo. No quiero que se malinterprete esto. Dios es creador de todo. De todo. De todo. Pero en el principio no hizo todo. O sea, no hizo relativamente todo. ¿Por qué? Porque Dios sigue creando. Dios actualmente sigue creando. Él es el que maneja todo. Entonces, el punto está, ¿cómo es que sigue creando? ¿Cómo es eso? Dios hizo algo y dejó que el hombre siga el diseño. Pero Dios crea a través del hombre, para que el hombre sea partícipe de todo lo que Dios le dio al mundo, al hombre específicamente, ¿no? Entonces, Dios sigue creando totalmente, siempre, a través del hombre. Sí, porque el hombre no inventa nada. El hombre extrae de una revelación que Dios le entrega al hombre para generar, ¿sí? Obviamente recursos y poder generar generar que todo vaya en crecimiento, ¿no? En avance tecnológico y todo lo que tiene que ver con este criterio. Estamos llegando a un punto, entonces estamos llegando a una era en donde estamos viendo un avance tecnológico tremendo. Ahora, ¿hay muchos avances tecnológicos que están ocultos? Sí, totalmente. Porque para eso, o sea, hay cosas que están ocultas en la ciencia y que todavía no llegaron a nosotros, pero que hoy existen, sí, totalmente, y no vamos tampoco a hablar de eso. Pero todo tiene que ver con Dios. Todo es Dios mismo revelándose al hombre en toda su creación y en todo lo que Él tiene. Entonces, todo esto y muchísimo más vamos a encontrar en una revelación de lo que es la Torá, las instrucciones del Eterno, la directiva para el hombre y todo lo que tiene que ver, ¿sí? Vuelvo a repetir, meses y años, meses, días. Los días tampoco tienen nombres para el Creador. Los días fueron cambiados, fueron puestos, los nombres de los días fueron puestos también por Greco-Roma. Los nombres de los días fueron puestos por Grecia y por Roma. O sea, lunes, martes, miércoles tienen que ver con planetas. Martes tienen que ver con planetas. Miércoles tiene que ver con planetas. Júpiter, o sea, jueves Júpiter, ¿sí? Viernes, o sea, todo tiene que ver con todos los nombres de los días en el calendario terrenal greco-romano o gregoriano tienen que ver con planetas. Y eso Dios no lo determinó así. Por eso es que cuando leemos Torah y comenzamos a estudiar Torah, vamos a ver que el día 1 del primer mes, el día 2 del primer mes, el día 5 del quinto mes, yo qué sé, el día 7 del 10º mes, vamos a ver esas cosas, porque Dios así lo determina.
Pero el mes, para que entendamos, el primer mes del año tiene que ver cómo comienza, después lo vamos a ver más adelante, pero el primer mes del año hebreo, mejor dicho no hebreo, vamos a hablar, el primer mes del año en el tiempo de Dios, los tiempos de Dios, comienza con Pesaj. Ese es el primer mes del año. Comienza en el mes de Pesaj, mejor dicho, no con Pesaj. Pesaj llega el 15 del primer mes. O sea que en Aviv es el primer, más o menos, es el primer mes del año, ¿sí? De ahí en adelante, y ese es el año, eso es lo natural para el Eterno. Y entonces, ¿por qué decimos que estamos en el comienzo del año? Porque lo que estamos llevando a cabo es el comienzo del año no secular, sino que el comienzo del año profético y espiritual. Por eso mismo, ¿por qué? Porque la Torá no tiene, si bien la Torá es para nosotros, pero tiene todo su aspecto de la Torá es espiritual. Todo su aspecto, el aspecto de la Torá, todo es espiritual. Acá no hay nada terrenal. Las funciones son lo que vemos es terrenal, pero el aspecto es espiritual. El principio es espiritual. No tiene nada que ver con la tierra. Pero se nos fue dado a nosotros, ¿sí? Conforme, obviamente, para que nosotros, podamos entender, al menos tengamos una luz, una chispa de cómo funciona el reino. ¿Me entienden? ¿Cómo funciona el reino? Entonces, entendemos que, el propósito de la Biblia, y cuando hablo de Biblia, estoy hablando de la palabra del Eterno. El propósito de la palabra del Eterno. No voy a hablar de Biblia. ¿Por qué no voy a decir Biblia? Porque Biblia, lo expliqué la vez pasada y vuelvo a explicarlo, son todos conceptos que necesitamos para entender, ¿sí? Este comienzo. ¿Qué significa Biblia? Alguien que se acuerde. Una palabra griega, exactamente, conjunto de libros. Palabra griega, ¿sí? Pero la palabra no fue escrita en griego, sino que fue escrito por hombres hebreos. Que haya sido traducida es otra cosa, ¿sí? Pero el origen es hebraico. La palabra, el origen es hebraico. Entonces, obviamente, cuando se tradujo como biblos. Palabra griega. En español se le dice Biblia. Pero ¿qué significa biblos o Biblia? Conjunto de libros. Yo no puedo decir entonces, el conjunto de libros dice esto. ¿Me entienden? Por eso no voy a decir Biblia. ¿Por qué no hablamos con propiedad delante del Eterno? Entonces, ¿qué dice? La palabra del Señor dice esto. Para no decir también la Torá, porque a muchos también les confunde. ¿Sí? Pero cuando hablamos a veces nos escapa, la Torá dice esto, pero cuando dijimos Torá significa la palabra de Dios dice esto, ¿sí? Para que podamos entenderlo. De esa manera podemos explorar un poco y podemos entrar un poco al conocimiento de las Escrituras, ¿sí? Entendiendo, ¿sí? Que la Escritura no está para demostrar la existencia del Creador, ¿sí? Vuelvo a repetir, todos son conceptos primarios que debemos entender. La Escritura no está para demostrar la existencia del Creador. Yo no voy a demostrar la existencia del Creador con las Escrituras. Al contrario, el Creador existe. No voy a demostrar la existencia de Mashiach, de Yeshua, con las Escrituras, porque no está para eso. Yeshua existe y Mashiach es real, ¿sí? O sea, esos son puntos básicos que debemos entender y ya lo aplicamos el año que pasó, ¿sí? Fundamentos, ¿sí? O sea, el Creador antecede a toda la creación. ¿Está claro? El Creador antecede a toda la creación. Por eso tenemos esto, porque esto habla de que alguien creó el mundo y todo lo que tenemos. Si no directamente, si no voy a creer, si con esto voy a querer buscar la existencia del Creador, o de hecho, obviamente, demostrar la existencia del Creador o de Mashiach, entonces cierra su Biblia y vaya y dedíquese a otra cosa. Porque no va a funcionar. No le va a funcionar nunca. Nunca le va a funcionar. Entonces, ese es el propósito. Ese es por qué estudiamos. O sea, el propósito de la palabra no es, vuelvo a repetir, demostrar la existencia del Creador. No, el propósito es darnos información del reino, de todo lo que Dios reveló y lo que tiene lo que tiene para nosotros. Llevarnos específicamente hacia el reino venidero. Por eso estudiamos, ¿sí? Entonces, Torah y Mashiach y Torah, obviamente la palabra del Señor y Mashiach. Mashiach y la palabra del Señor. ¿Quién es Mashiach? Es Yeshua. Bueno, esto es para los que están viendo el video y no entienden, ¿sí? ¿Quién es Yeshua? Aquel que se le dice Jesús, pero que su nombre no es Jesús, sino que es Yeshua, el nombre original. ¿Por qué Yeshua el nombre original? Porque él es hebreo. Él es hebreo, nacido de la tribu de Judá. Entonces, si nacido de la tribu de Judá, es judío, ¿sí? Juan capítulo 4 dice, es judío.
es israelita, hebreo. Y los nombres, tanto en Israel como en la China, no tienen traducción. ¿Cómo puedo yo traducir a Kim Jong? ¿Cómo traduzco a Kim Jong? Una persona china. ¿Qué sé yo? Para mí es Kim Jong. O sea, le voy a buscar traducción. Che, ¿cómo te llamas? Kim Jong. Perfecto, es Kim Jong. Yo me llamo Cristian, entonces él va a tratar de decirme a mí Cristian. O sea, con su léxico, pero va a tratar de decirme Cristian, porque yo me llamo Cristian. No hay traducción alguna. Los nombres no tienen traducción en ningún lado. No existe traducción para los nombres. Por eso mismo que no le podemos decir a Yeshua Jesús. O sea, fue simplemente, o sea, eso lo expliqué y en algún momento vamos a volver a explicarlo. No vamos a explicarlo hoy. Es Yeshua, su nombre original es Yeshua. Por misericordia, Adonai sabe, por misericordia el Creador nos permitió vida, obviamente, para poder purificar nuestros labios. Porque la purificación de nuestros labios tiene que ver con el hecho de nombrar el nombre de Yeshua correctamente, del Mesías correctamente. Cuando somos purificados de labios, ¿cómo puedo saber yo que el Señor me está purificando? Porque ya no digo más Jesús, digo Yeshua. Porque dice, y los purificaré los labios para que mi nombre sea hablado entre ustedes, dice la palabra. Entonces es una realidad. ¿El Señor purificó tus labios? Sí. Entonces ¿por qué sigues hablando pavadas? ¿Me entienden? Yeshua, ¿sí? Mashiach, Adonai, el creador, Yud Hei Bad Hei. O sea, que son las letras del nombre del Eterno. Entonces, no está la palabra, vuelvo a repetir, para demostrar la existencia del creador, ¿sí? Para nada, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer con la palabra? Entender aspectos de la vida diaria que tienen que ver con principios espirituales, más allá de otras cosas. ¿Sí? Vuelvo a repetir, esta clase la titulé Principios de Familia. ¿Sí? Y está buena, está muy bueno, porque realmente vamos a ver algunas cosas que por ahí nunca vimos y vamos a tocarlas ahora. ¿Sí? ¿Qué significa Mashiach? Mashiach significa ungido. ¿Pero en la Biblia no trata de otros ungidos también? Claro, pero Mashiach es verdad. Mashiach. Como Mashiach. No, en la Biblia, la Biblia, la palabra del Señor, claro, la palabra del Señor solamente se direcciona a un solo Mashiach. El Mashiach de Mashiach. Está bien la palabra. Cuando habla de otros ungidos, no habla de otros. Mashiach. Claro, no dice Mashiach. Pero el tema está en lo siguiente, ¿sí? Está bien la palabra. ¿Por qué está bien la pregunta? ¿Por qué? Vuelvo a repetir. ¿Hay otros ungidos? Sí. Claro que sí. Porque en el pueblo de Israel existen otros ungidos que también se los llaman Mashiach. Mashiach por eso. Claro. Y todo lo que, y uno dice, pero eran chantas. No eran chantas. No. Porque el pueblo de Israel, la conducta, la esencia del pueblo de Israel es tratar a un Mashiach, a un ungido, o sea, a un ungido de parte del Señor, ¿sí? Tratarlo correctamente. Porque puede ser el Mashiach de Mashiach y no lo sabe. Entonces, por eso mismo, ¿Eliseo fue un Mashiach? Sí, un tipo de Mashiach. ¿Moshe fue un tipo de Mashiach? Sí. José también. José, sí, también. David también lo es, claro, exactamente. Entonces, claro que hay. Pero ¿quién es el Mashiach que va a venir? El Mashiach de Mashiach. Yeshua. Esa es la realidad de la cuestión. Entonces, es como todo. Por ejemplo, cuando hablamos de Cristos. ¿De dónde viene la palabra Cristos? La palabra Cristo viene del lenguaje griego. ¿Y quién es el Cristo? ¿Jesús? No solamente Él. Y es más, antes de Jesús, en el idioma, en Grecia, ya había otros Cristos. Ya existían otros Cristos. El César es un Cristo. Sí. Apolo también era un Cristo. Todos los dioses de Grecia y de Roma eran Cristos. Y son Cristos. Porque ellos tienen panteones, lugares en donde se levantan dioses, ¿sí? Y establecen dioses, el cual a cada uno se le nombra Cristos. ¿Sí? A cada uno se le pone el apodo de, o sea, el Cristo, que eran ungidos también. ¿Por qué? Porque cada uno de ellos dio victorias al pueblo de Grecia o de Roma, y por eso se llaman Cristos. Entonces cada uno que daba una victoria importante al pueblo, a ellos los levantaban como Cristos. ¿Sí? Entonces, ¿Jesús fue el primer Cristo? No, hubo muchos Cristos. Antes que Jesús, hablando el idioma griego, ¿no? Específicamente. Y hubo Mashiach, hubo otras Mashiach, pero ¿quién es el Mashiach de Mashiach? Yeshua. ¿Sí? Su nombre es Yeshua. Entonces, con estas cuestiones que tenemos que tenerlas bien en claro, porque toda la Biblia habla, la palabra del Señor habla de Yeshua y se direcciona a Yeshua, entonces vamos a explorar todo este conocimiento
que nos va a proveer el Creador en todo este año, ¿sí? ¿Qué significa? Otra de las cosas. ¿Qué significa Yeshua? Lo hemos visto, pero vamos a declararlo para que podamos entender algunos aspectos que vamos a tocar. ¿Qué significa Yeshua? La palabra Yeshua, o mejor dicho, Yeshua. ¿Sí? Claro. Salvación, redención. ¿Sí? Salvación, redención, la bendición del Eterno. ¿Sí? Liberación. Eso significa Yeshua. O sea, ¿cómo podemos aplicar la palabra Yeshua entonces a nuestras vidas? La Yeshua de Adonai viene a tu vida. La liberación de Adonai viene a tu vida. La Yeshua vino a tu vida. La redención de Adonai vino a tu vida. La Yeshua vino a tu vida. La liberación de Adonai vino a tu vida. ¿En qué sentido? En aspectos X de la vida cotidiana. Entonces, por ejemplo, estoy en un problema y oro al Señor. Y ese problema después se vuelve nada, o sea, porque el Señor me muestra que Él toma el control y me sobrepone por encima del problema y la verdad deja de ser un problema. La Yeshua de Adonai vino a mi vida. Entonces, Yeshua, ¿qué es para nosotros? Yeshua, hablando, Mashiach. ¿Qué es para nosotros? La redención. Va a venir a un aspecto mucho más elevado. Viene a nosotros, ¿para qué? Para liberarnos, para redimirnos, ¿sí? Y para llevarnos realmente al reino, sacarnos obviamente como quien dice, se me fue la palabra. De este imperio faraónico. Sacarnos de este imperio, exactamente, sacarnos de este imperio y llevarnos al reino, al Malhut, al reino de Mashiach. Entonces seremos liberados de este pueblo y liberados de esta era y llevados a la era mesiánica. O sea, en ese contexto también vamos a ver aspectos de Yeshua. Por eso estábamos hablando de Yeshua. En este contexto vamos a ver en las enseñanzas aspectos de una Yeshua en nuestras vidas. Cómo poder alinearnos, cómo poder ser libres, cómo poder entender un principio para salir del problema en que estamos viviendo, ¿sí? Todo eso nos da la Torá, nos facilita eso y mucho más también. Así que vamos a explorar estas cuestiones. Los destinatarios de la Torá, ¿quiénes son? Somos nosotros, ¿sí? Nosotros somos los destinatarios de la Torá, que fuimos creados a imagen y semejanza del Creador, ¿sí? Por lo tanto, el enfoque es con términos humanos, pero con una esencia divina. El enfoque es términos humanos, ¿sí? Pero la esencia que vamos a lograr obtener de lo que estamos estudiando va a ser divina. Por eso mismo que, obviamente, cuando esa esencia viene y entra a esta vida, lo entendimos, nos libera. Se corta un eslabón del cual estuvimos en algún momento dado presos. Somos receptáculos, exactamente, de la divinidad del Eterno. Y si logramos entender lo que vamos a estudiar, seremos liberados a niveles mucho más avanzados, ¿sí? Como quien dice. O sea, por eso mismo debemos entender estas cosas. Ahora, lo que hablábamos anteriormente, para poder avanzar. La palabra del Señor, la palabra de Adonai, estos son temas de escuela, ¿sí? La palabra de Adonai, ¿sí? La palabra del Señor, está enfocada, encerrada en un sistema de escritura y de estudio que se llama Pardes. Es un acróstico. Pardes. Eso lo vamos a estudiar en la escuela. Lo voy a ir dando a medida. Voy a empezar con eso. Pero para que entiendan algo. ¿Por qué no se entienden ciertos principios y no podemos llegar? Porque está encerrado, está encriptada la palabra, ¿sí? En este sistema de lectura y escritura. Todos los que escribieron la palabra, tanto Antiguo Pacto como Nuevo Pacto, ¿sí? Le escribieron, fueron hebreos. Y fueron hebreos con influencia divina. O sea, el Ruach del Padre estaba en ellos. Y fueron guiados a escribir, a tomar nota, a escribir, a dejar este testamento tan tremendo, ¿sí? Bajo el sistema de Pardes. ¿Qué es el sistema de Pardes? El sistema de Pardes es una herramienta de estudio de la palabra y que tiene que ver con 4 niveles. El nivel básico, que es lo que leemos y lo que podemos entender y razonamos al instante. El nivel secundario, que tiene que ver con ir un poco más allá
los contextos históricos, el nivel terciario que tiene que ir, o que va específicamente más más a lo que tiene que ver con las parábolas, que en hebreo es midrashim. Y el concepto ya, el cuarto nivel, que tiene que ver con el concepto místico o espiritual, que tiene que ver ya con la revelación espiritual que viene desde Hashem. Para eso, ese concepto puede ser entendido, o sea, a través de oraciones, a través de días de ayuno, meses o años, según la revelación. Meses o años, según la revelación. Y para eso es lo que vamos a estudiar. Pero por eso mismo, vuelvo a repetir, ese sistema lo vamos a aprender bien, porque es necesario, o sea, hoy estoy enseñando, pero es necesario levantar maestros. No podemos específicamente, obviamente, seguir cómodos, como siempre hablamos. ¿Qué es el propósito de la Torah? También sacarlos de la comodidad, llevarlos específicamente, sí, a ser maestros también de otros. Cada quien, cuando enseña a otra persona, se cataloga como un maestro. Por ahí con menos experiencia que otro, pero con niveles diferentes, ¿sí? No quiere decir que somos maestros de la palabra a full, no, pero somos el maestro de aquella persona que necesita tal vez entender qué es Torah. Ya con que le enseñaste eso, ya tuviste un mérito. Ya hay un mérito en tu vida para poder seguir recibiendo directivas divinas de parte del Eterno, ¿sí? Entonces, estos son aspectos primarios que debemos entender. Va a quedar grabado, está grabado, así que podamos entenderlo. Bien, vamos a la primera enseñanza entonces, a lo que nos reunió el Señor. La primera enseñanza, ¿cuál es? Bereshit. Bereshit, Génesis, en el principio. ¿Desde dónde va? Génesis va desde el capítulo 1 al capítulo 6, versículo 8. ¿Sí? Hasta ahí va. No vamos a ver todo, no vamos a leer todo. Se los dejo para que ustedes después puedan, obviamente, leerlo, ¿sí? Pero vamos a leer una parte. Entonces vamos a darle comienzo a la primera parte. Vamos a darle comienzo, lectura, a la primera parte que tiene que ver con Génesis capítulo 1. Vamos a leer hasta por ahí el capítulo 2 o el capítulo 3, la verdad que no sé. Que son cortitos. Entonces vamos a ver el tema de la creación. Dice su palabra, la palabra del Eterno, bendito sea, dice: en el principio creó, ¿sí?, Adonai, los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el espíritu, el ruaj de Adonai, se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. ¿Sí? Segundo, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Ven que no tiene nada que ver, esta luz no tiene nada que ver con la luz que se genera en el cuarto día, con las lumbreras que generan el cuarto día. ¿Sí? Estoy pasando algunas cosas, obviamente no es lo que quiero tocar. Acá hay mucho para entender, pero no es lo que vamos a tocar hoy. Hoy lo que vamos a tocar son principios de familia. Vamos simplemente a leer esto para avanzar a lo que vamos a tocar hoy. Entonces, esta luz, y llamó Dios, y llamó el Señor a la luz, dice, llamó día, y a las tinieblas llamó noche. No tiene nada que ver con las lumbreras, sol y luna. No, ¿sí? Esta luz tiene que ver con una luz, con el esplendor, con el resplandor y la gloria de Mashiach, ¿sí? Con el resplandor, con eso que tiene Él y que es inaccesible. Segundo día. Luego dijo Dios: haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión, y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el día segundo. Segundo día, ¿sí? El Señor lo que hace es separar, ¿sí?, las aguas de las aguas. ¿Cómo lo hizo? La verdad que no sé. No estamos para juzgar esas cosas. Estamos simplemente para repetir, para creer lo que Dios dice, para ver cómo Dios iba operando, ¿no? Tercer día. Dijo el Señor también, ¿sí? Júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase lo seco. Y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares, y vio Dios que era bueno. Después dijo Dios: produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé su fruto, que dé fruto según su género, y que su semilla esté en él.
sobre la tierra. Y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él, según su género. Y Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana tercero. ¿Sí? La mañana, el día tercero. Vemos acá que el tercer día el Señor hace todo lo que es hierba verde, ¿no? Conforme a su semilla, a todo lo que Él da. Ahora bien, una cosa que quiero tocar, por ejemplo, cuando dijimos que los días del Señor son diferentes a los días terrenales. ¿Qué hay hasta ahora? ¿Qué notan ustedes de extraño en todo esto? En cuanto al día. Podemos notar algo muy claramente. Esto es lo primero que vamos a notar. Por ejemplo, esto es payar, ¿sí? Pardes, payar, primer nivel. Por ejemplo, después lo vamos a estudiar, esas cosas las voy a ir viendo, pero quiero que vayan entendiendo ciertas cuestiones. ¿Qué es payar? Primer nivel. Voy al texto y el contexto, ¿sí? Entonces veo específicamente que el Señor dice, pero pará, dice a la tierra, dice, y fue la tarde y la mañana el día tercero. Eso es lo primero que yo recibo, fue la tarde y la mañana. Nosotros sabemos estas cosas, pero vamos a interpretar. Fue la tarde y la mañana el día tercero. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo acá? Que el día comienza a la tarde, ¿sí? Obviamente, y termina, obviamente, y se va haciendo, o sea, se va alumbrando hasta que. Entonces significa que el sol, o sea, ahora vamos en el cuarto día, vamos al cuarto, y lo explicamos mejor. Dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, ¿ven? Primero, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche. Entonces vemos específicamente que si las lumbreras mayores, el sol y la luna, separan día y noche, ¿sí? ¿Cuándo arranca la luna? ¿Cuándo comienza la luna? ¿Cuándo cae el sol más o menos? En esta fecha del año, por ejemplo, ahora en verano. Exactamente, termina el día cuando cae el sol. Cuando cae el sol, terminó el día. Cuando arranca el día, cuando cae el sol y comienza y se da la primera estrella, o obviamente ya la luna marca el comienzo del nuevo día. Entonces, específicamente, el día entonces no empieza a las 12 de la noche, como nosotros, como la Tierra, o la mayoría de la Tierra, no todos, pero la mayoría de la Tierra, o sea, creen que comienza. Porque si comenzara a las 12 de la noche, sería extraño decir, o sea, no es extraño, mejor dicho, decir, llegó a las 12, es medianoche, o es medianoche o es comienzo. Sin embargo, decimos es medianoche, pero el reloj dice 00. ¿Me entienden? Entonces ahí comienza el día. No, pero si comienza el día no es medianoche. Ahí ya hay una contraposición. Ya hay algo que está mal. Entonces, ¿en dónde estamos mal? ¿Me entienden? Entonces, ¿qué es lo que Dios estableció para marcar día y noche? Sol y luna. Eso es muy fácil, porque la creación es del Eterno. Entonces, como la creación es del Eterno, el día termina cuando el sol se pone, cuando el sol cae y comienza la luna, ahí comienza el día. Entonces, ¿el día comienza en claridad o en oscuridad? El día comienza en oscuridad. Siempre, todo comienzo es oscuro. Hasta que vamos viendo, ¿sí? Hasta que vamos viendo el avance. En todo sentido. Principio entonces de la vida, todo comienzo es oscuro. Hasta que vamos caminando y vamos viendo de que las cosas se van abriendo, y ahí vamos viendo la claridad y vamos viendo que las cosas van funcionando. Pero todo comienzo es oscuro, sí, siempre. Uno no sabe dónde va a terminar. Pero comenzamos sin tener obviamente tenemos sueños, tenemos visiones, pero realmente, ¿sí? O sea, comenzamos creyendo que nos va a ir bien, un negocio, por ejemplo. Comenzamos creyendo que nos va a ir, creemos, pero no vemos hasta que realmente el negocio no explota en ventas, ¿entienden? Pero el negocio comienza en oscuridad, porque no lo vemos. No vemos esas cosas. Pero cuando explota en ventas podemos ver que alcanzamos la plenitud de lo que queríamos. Entonces vemos que ahí fue aclarando. Y ese es el punto, un principio, ¿sí? Un principio para tener en cuenta. Seguimos adelante. Dice, y sirvan estas señales, dice esta, de señales para las estaciones, para días y años. Y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. Cuando la palabra habla acá de estaciones, no está hablando de las estaciones del año. No está hablando específicamente de primavera, verano, otoño, invierno. No. Esta palabra estaciones, acá en hebreo, es necesario entender a veces ciertas palabras que vamos a ir viéndolas porque son muy necesarias. Esta palabra estaciones en hebreo
¿sí? Cuando la vamos a ver, significa Moadim. Y sí, o sea, dice, y sirvan de señales para las Moadim, y para los días y para los años. O sea, ahí está el punto. Para los Moadim, primero y principal, no dice días, años y Moadim. Dice Moadim, días y años. ¿Qué significa eso? Moadim significa las fiestas del Eterno. Las Moadim son las fiestas del Eterno, incluyendo Shabbat y Luna Nueva. Incluyendo Shabbat y Luna Nueva. Son 7 fiestas del año del Señor, ¿sí? Incluyendo Shabbat y Luna Nueva. En las fiestas no entran ni 24 de diciembre, ni 25, ni 31 de enero. No, 1 de enero. No entran. Esas fiestas no entran. ¿Sí? ¿Cuáles que entran? Ya las vamos a ver cuando nos toque. Las fiestas del Eterno no son las fiestas terrenales. Por eso mismo nos celebramos 24 y 25. Y tampoco primero. ¿Por qué nos celebramos? Y porque obviamente no son las fiestas del Eterno. Fuimos llamados, ¿sí? a pertenecer a Él, no a pertenecer al mundo. Y si fuimos quitados del mundo y fuimos llamados a pertenecer a Él, no podemos nosotros celebrar lo del mundo y celebrar lo del Eterno. Al menos eso dice la palabra. No podemos ser fríos y calientes. O frío o caliente. O conmigo o sinmigo. Porque dijo el Señor, el que no junta conmigo, desparrama. Y tibios no los quiero, porque los vomitaré de mi boca. Entonces, es evidente que lo que primero pone el Señor acá, dice, sirvan para las estaciones, para las Moadim. Moadim, ¿sí? Las fiestas del Eterno son primordiales, ¿sí? Y ahora vamos a ver algo. Para las Moadim. ¿Por qué para las Moadim? Para días y años. Ahora cuando termino con esto. Y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así, e hizo el Señor las 2 grandes lumbreras. La lumbrera mayor para que señoree en el día, que es el sol. La lumbrera menor para que señoree en la noche, que es la luna. Hizo también las estrellas. Y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra y para señorear en el día y en la noche y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana el día 4. ¿Ven? ¿Entienden esto? Entonces, ahora volvemos a esto. Moadim, estaciones son Moadim, ¿sí? Después dice para meses y para días y para años. Días y años. ¿Por qué Moadim días y años? Y no días, meses y años. Porque si nosotros vamos a la luna nueva que marca el comienzo del año, que marca la luna nueva que marca el comienzo de mes, ¿sí? Es una celebración, una Moadim de parte del Señor. Porque en Isaías 66 dice, y de luna nueva en luna nueva, y de reposo, en día de reposo, dice, se presentarán delante de mí y me adorarán, celebrarán al Señor. Entonces, una Moadim, una festividad. Bien, perfecto. Vamos al segundo video.